Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la bienvenida ya a la semana 9 de la asignatura. El día de hoy trabajaremos con funciones trigonométricas, ¿ya? Específicamente aquí tengo las relaciones trigonométricas básicas o elementales que se generan a partir de un triángulo rectángulo, ¿ya? Siempre hay que pensar que tengo un triángulo. Bueno, aquí está rectángulo, ¿no es cierto? Miremoslo de esta forma. Ahí tengo un ángulo recto, ¿no es cierto? Tengo un ángulo alfa, beta, lo que sea, pero un ángulo. Y sobre ese ángulo, ¿no es cierto? Disculpen. Ok, tenemos un poquito. Voy a abrir un poquito más el gráfico. Ahí sí. Tengo el ángulo alfa, el ángulo recto. Entonces, sobre el ángulo alfa, ¿no es cierto? Está ahí el cateto adyacente. Frente a él está el cateto opuesto, ¿verdad? Y bueno, lo que cierra el triángulo finalmente es la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces es importante entender que, por ejemplo, el seno de alfa es el cateto opuesto, como bien dice ahí arriba, sobre la hipotenusa. Entonces pongámosle a esto unas letras, como para que nos diferenciemos aquí. Em, Pensemos que este es X, el cateto adyacente, bien digo, el cateto opuesto es y llamemos a la hipotenusa H, por ejemplo. Entonces, el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto, es decir, I partido por H, que es la hipotenusa. El coseno de alfa sería cateto adyacente, es decir, X partido por la hipotenusa, H, ¿verdad? Y tangente, que tangente la definimos como seno sobre coseno, es decir, va a ser I sobre H, X sobre H, simplificamos y nos queda que la tangente del ángulo es I sobre X, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Junto con ello, cuando yo invierto la función seno, es decir, escribo 1 partido por seno, esa función se llama cotangente y es, eh, ahí hay algo que no está correcto. Coseno es secante. Ahí no está escrito correctamente. Espérenme un poquito. Eh, la de coseno está bien. Veamos primero la que está bien. Coseno, cuando yo digo 1 sobre coseno, eso es secante de alfa, ¿ya? Y si coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces secante será al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿De acuerdo? Tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso significa que cotangente, lo que pasa es que esta es la inversa de tangente, como está ahí arriba. Esta es la inversa de tangente. Uno partido por la tangente es cotangente, entonces será cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿ya? No están al frente. Y la inversa de seno, que es uno partido por seno, es cosecante, es decir, en vez de cateto opuesto sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿ya? Entonces voy a dejar escrito aquí como algo así como de información, y es que uno partido por el coseno se llama secante. Uno partido por la tangente se llama cotangente. ¿Ya? Como que es. Y lo último, que uno partido por seno se llama cosecante. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bien. Ahora, veamos una pequeña aplicación. Aquí, ¿no es cierto? Tenemos un triángulo que si lo miramos ahí, tengo 60, 60 y ahí arriba tengo 30, 30. O sea, todo eso es 60. Tengo un triángulo equilátero.
cada uno de sus ángulos es 60 grados. Pero el ángulo de acá arriba está dividido en dos, ¿no es cierto? Está dividido justo en dos, entonces aquí nosotros sabemos que hay un ángulo recto ahí, para lado y lado. Perdón. Entonces, si nosotros quisiéramos tomar como solamente este triangulito, por ejemplo, ¿cómo nos queda ese triangulito? Si lo ponemos como que lo pusiésemos de pie, ¿no es cierto? Nos queda 60, 30, ¿verdad? 60, 30, un medio acá. Esto es 1 y el H está acá. Ahí. Bueno, ok. Entonces, quiero saber H. Para saber H, ni siquiera necesito los ángulos en verdad, porque tengo dos de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces puedo usar Pitágoras. Y Pitágoras decía que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado me daba la hipotenusa al cuadrado. En este caso, uno de los catetos es la incógnita, que es h al cuadrado. El otro cateto es un medio, es decir, un medio al cuadrado. Y la hipotenusa al cuadrado, en este caso, es 1 al cuadrado. Despejamos h y esto nos va a quedar 1 menos un medio al cuadrado, un cuarto, ¿verdad? H cuadrado es 4 por 1, 4 menos 1, 3 cuartos. Por tanto, H será, acuérdense que es una distancia, entonces esto es raíz de 3 cuartos, que es lo mismo que raíz de 3 sobre raíz de 4, pero la raíz de 4 es exacta, entonces nos queda raíz de 3 sobre 2. Eso sería la altura, ¿no es cierto?, que estábamos buscando. Insisto, ¿por qué pude usar Pitágoras? Por dos cosas. Una, porque el triángulo es rectángulo, eso es súper importante. Y segundo, porque conocía dos de sus lados. ¿Ya? Bien. Otra cosa importante de mencionar es cómo son el signo de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Antes que todo, aquí podría insertar una hojita y decirles que nosotros trabajamos con cuadrante, ¿ya? Y este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. ¿Ya? Si se dan cuenta, se miden en sentido antihorario, ¿no es cierto? Este es el cuarto cuadrante. Voy para allá. No como va el reloj, sino que en sentido opuesto. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. En el primer cuadrante estoy desde 0 a 90. En el segundo cuadrante voy desde 90 a 180, hasta aquí. En el tercer cuadrante voy desde 180 hasta 270. Y en el cuarto cuadrante de 270 a 360, ¿no es cierto? Que es cuando doy la vuelta completa y tengo el círculo completo. Ahora bien, las funciones seno, coseno, tangente y todas sus inversas tienen signos dependiendo del cuadrante en el cual nos encontremos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está acá en esta gráfica, que dice que cuando yo me encuentro en el primer cuadrante, es positivo tanto el seno como el coseno. ¿Ya? En otras palabras, todas son positivas. Eh, en el segundo cuadrante, solamente es positivo el seno. En el tercer cuadrante, solo es positivo tangente, o sea, eso significa que este igual es negativo. Y en el cuarto cuadrante es positivo el coseno. Voy a volver acá. Entonces, ¿quién es positivo en el primer cuadrante? Todas las funciones trigonométricas. ¿Quién es positivo en este cuadrante? Aquí voy a poner cuadrantes y signo positivo de funciones. Entonces, en el primer cuadrante todas son positivas. O sea, si tú buscas el seno de 30,
el coseno de 60, ¿no es cierto? Ahí están, estoy en el primer cuadrante, la tangente de 80. Todas esas, si tú las buscas con la calculadora, te van a dar positivas. Eso es lo que estoy diciendo. En el segundo cuadrante, o sea, cuando me muevo de 90 a 180, solo el seno es positivo. Aquí en el tercero, la tangente es positiva. Y en el cuarto, solo el coseno. ¿De acuerdo? Ahí ustedes pueden hacer el experimento de mirar con ángulos que están en los cuadrantes y buscar las funciones y darse cuenta de lo que estamos comentando. Ok, ahí había un signo que estaba al revés. Bien, aquí tengo un ejemplito, ¿no es cierto?, de un ejercicio que tiene que ver con ¿cómo que se llama? Con triángulos, pero que involucran ángulo recto. Ya, a continuación vamos a ver uno que no involucre ángulo recto. Por ejemplo, acá dice, un poste, no, dice, el poste central de una carpa de campaña que forma un cono circular. O sea, en el fondo estoy diciendo, ¿no es cierto?, cómo se vería como es una carpa. No, eso es recto. ¿Ya? Eh, Entonces dice, el poste central de una carpa de campaña de forma circular tiene una altura de 6 metros, ¿ya? O sea, la altura es 6. Y además dice, la parte superior está sostenida por cuerdas amarradas a estacas clavadas en la tierra. O sea, nos podemos imaginar la situación. Y además dice si el ángulo de depresión de la parte superior del poste a la estaca es de 30 grados. Ya, entonces vamos a imaginarnos, vamos a dibujar solamente la parte, una parte. Espérenme, no quiero. eh, Tengo ahí, tengo la base, ¿no es cierto? En este extremo izquierdo, ¿no es cierto? Está como ahí la anclada la estaca, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, tengo la altura del poste y lo voy a cerrar, ¿no es cierto? Con esta de acá. Ahí, para que me quede, porque eso me va a quedar muy feo. Ya. Lo importante es que me dicen que la altura de este poste, ¿no es cierto? Porque acá de forma simétrica está la otra parte de esta carpa de campaña. Este poste tiene altura 6, ¿verdad? Eso me dice. Este poste tiene altura 6. Además, bueno, esta es, lo que está en azul es la longitud, ¿no es cierto?, de esa lienza que está unida acá a la estaca que está en la tierra. Y esta es la distancia que hay desde la estaca al poste. ¿De acuerdo? Bien. Solamente me falta algo y me dicen que el ángulo de depresión que se forma, ¿dónde está? En la parte superior sostenida por cuerdas amarradas a la estaca. Si el ángulo de depresión de la parte superior del poste a la estaca, o sea, este es el poste, lo que está en verde, a la estaca que está acá, y hay un ángulo de depresión, o sea, ahí, ¿verdad? Ese ángulo es de 30 grados, está mirado hacia abajo, eso significa depresión, ¿ok? Entonces, recuerden que esto, como esto es simétrico, qué sé yo, aquí hay un ángulo de 90 grados, allá arriba, si ese vale 30, ¿cuánto vale este? 60, ¿verdad? Y acá, entonces, tenemos 30 también. Ujú. Bien, entonces, la primera pregunta es, dice, calcule la longitud de la cuerda, o sea, quiero saber L. ¿Qué me sirve para L? Para L me sirve que tengo este lado que vale 6 y ese de ahí me falta. Entonces, ¿qué mezcla
este es el ángulo 30, ¿no es cierto? Ese 30 de ahí me va a servir. Entonces voy a decir, mira, el seno de 30 es cateto, como era, opuesto, o sea, el 6 partido por la hipotenusa, L. De esa forma puedo obtener la longitud de la cuerda. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a despejar simplemente, me va a quedar que L es 6 sobre el seno de 30. ¿Ok? Entonces así L vale, bueno, tengo que tomar mi calculadora, ¿no es cierto? Y decir cuánto es 6 sobre el seno de 30, y eso me da 12. Entonces la longitud es de 12 metros, porque estaba en metros esto. 12 metros. Por otro lado, la pregunta B, porque esta era la A, la pregunta B me decía, ¿a qué distancia se encuentra la estaca de la base del poste? Esa distancia D. Esa distancia D es desconocida, ¿no es cierto? ¿Y con qué puedo sacar eso? Por ejemplo, con el coseno de 30, ¿verdad? Donde el coseno de 30 es, ¿cómo es el asunto? Coseno de 30 es cateto adyacente, o sea, el D, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa era L. El tema es que ya no es desconocido, sabemos que vale 12. Por tanto, el coseno de 30 por 12, no sé por qué se marca un poco, coseno de 30 por 12 es igual a la distancia D. Voy a tomar mi calculadora para hacer la cuenta. Y es el coseno de 30 por 12. 10,39 aproximadamente. 10,39 metros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo que hemos estado conversando hacia atrás, ¿no es cierto? Todo el rato habla o involucra a triángulos rectángulos, o sea, que tienen un ángulo recto. El tema es que no todos los triángulos tienen ángulos rectos. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer entonces para trabajar con problemas que no necesariamente involucren un triángulo rectángulo? Y ahí aparecen dos conceptos súper importantes, o dos teoremas súper importantes, más bien dicho, que es el teorema del seno y del coseno, ¿ya? Estos triángulos no son rectángulos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me dan un triángulo que no es rectángulo y yo tengo dos lados y un ángulo, eso es teorema del seno. Repito una vez más, el triángulo no es rectángulo, esa es la primera condición. Segunda condición, si yo conozco dos lados del triángulo y un ángulo, entonces aplico el teorema del coseno. Pero bajo la misma premisa, es decir, el triángulo no es rectángulo, pero yo conozco ahora no dos lados, sino que dos ángulos y un lado, entonces aplicaré el teorema del seno. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación con un ejercicio. Aquí. Ya dice, resuelve el triángulo de la figura con los datos que se muestran en cada caso. En el caso A me dan el ángulo alfa que vale 70, el ángulo beta que vale 30 y B que vale 8. Está como pequeño esto. Un poquito ahí. Ok. Entonces voy a hacer obviamente el problema A primero. Alfa vale 70, beta vale 30. Entonces tenemos 100, ¿sí o no? Entonces gamma ahí arriba vale 80. Ángulos interiores de un triángulo siempre son 180. B, me dicen cuánto vale B, 8. Pero lo desconocido es A y C. Entonces, repito una vez más, me dieron dos ángulos y un lado. Eso es teorema del seno. Entonces, ¿qué decía el teorema del seno? El teorema del seno dice que seno de alfa
es a su lado correspondiente a, acuérdate que este es alfa, ese es beta y este es gamma. El seno de alfa es a A, como el seno de beta es a B, como el seno de gamma es a C. ¿Ok? Entonces, me tengo que el seno de 70, que es alfa, es a, que lo desconozco, como el seno de, ¿quién es el que conozco? B. Entonces me interesa el de beta. El seno de 30 es a B, que es 8. Y no sé si se dan cuenta que me quedó solo una incógnita, A. Entonces puedo despejar A. ¿Quién va a ser A? Va a ser el seno de 70. El 8 pasa multiplicando, el seno de 30 se queda y esto es A. Si tomamos nuestra calculadora, seno de 70 por 8 dividido en el seno de 30. Me da 15,03 aproximadamente. ¿Ok? Ya tengo A. O sea, ya tengo A. ¿Dónde estaba A? Este A ya no es desconocido, vale 15,03. ¿Quién me falta? Porque B me lo dieron desde el comienzo, me falta C. Entonces, ¿qué otra cosa sé? Sé que el seno de 30, que es el que me dieron, ¿no es cierto? El seno de 30 es AB, porque 30 es beta, el seno de 30, ¿no es cierto? Están frente a frente, así es la forma en la que se miran. El seno de 30 es a 8. Acuérdate, ¿quién quiero encontrar ahora? Ya tengo B, ya tengo A, me falta C. Entonces tengo que interactuar con gamma. El seno de 30 es a 8, como el seno de gamma, 80, es a C, que es mi desconocido. Bien, despejo C y me queda que seno de 80, ¿verdad? El 8 que estaba dividiendo multiplica, el seno de 30 divide. Obtengo, pongo esto en la calculadora, seno de 80 por 8 dividido en seno de 30. 15,75 aproximadamente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, importante, vuelvo a repetir, si me dan dos ángulos y un lado, perdón, bajo la premisa de que el triángulo no es rectángulo, por supuesto, si me dan dos ángulos y un lado, teorema del seno. Si me dan dos lados y un ángulo, teorema del coseno. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a ocupar a continuación. Ok, entonces aquí me dieron que gamma vale 60, o sea, me dieron S, 60. Chuta, borré ahí el. Voy a, Déjame un segundito, voy a agrandarlo igual porque está muy pequeño. Me dicen que el seno de gamma, que está ahí arribita, es 60, ¿verdad? Me dicen que A vale 6, ahí. A vale 6, no es desconocido. B vale 8. B vale 8. Y obviamente mis valores que tengo que encontrar son los ángulos alfa y beta. ¿Qué dice el teorema del coseno? ¿No es cierto? El teorema del coseno dice, por ejemplo, que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos el doble producto de a por b por el coseno del ángulo, en este caso, gamma, que está asociado a c. O, obviamente, este es el desconocido, ese es el que estoy tratando de buscar. Entonces, c cuadrado va a ser a cuadrado, genera 6 al cuadrado, más b al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 2 por a, 6 por b, 8, por el coseno del único ángulo que me dieron, que era 60. Entonces, aquí tengo que hacer el trabajo y lo hago al tiro. Tengo que esto es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado
menos, paréntesis, 2 por 6 por 8 y a su vez por el coseno de 60. Ay, aquí yo me equivoqué. A B le puse 8 y vale 9, ¿verdad? Disculpen, esto lo voy a rectificar porque si no, después, ahí, B vale 9, entonces esto es, no es 8 al cuadrado, sino que es 9. Es 2 por 6 por B que vale 9. Disculpen, ahí sí, pero afortunadamente me di cuenta al tiro. Entonces es 36 más 81 menos, paréntesis, 2 por 6 por 9 por el coseno de 60 y me da 63. Aplico raíz, entonces se vale raíz de 63. Puedo buscar el decimal o bien descomponerlo, porque esto se puede descomponer en 7 por 9, pero la raíz de 9 es exacta, es 3. ¿Ok? También podría haber dicho raíz de 63 es aproximadamente 7,93, también está bien. ¿Ok? De esa forma obtenemos C. ¿Ya? Entonces ya tenemos C, tenemos A y B. Ujú. Ok. Entonces tenemos todos los valores de los lados del triángulo. También podría buscar alfa y beta. Vamos a buscar uno de ellos. Por ejemplo, busquemos alfa. Pero resulta que para buscar alfa tengo que aplicar el teorema del seno. ¿Por qué? Porque el seno de alfa es ¿a quién? A como el seno de gamma, que en este caso es 60, es a C, que C lo acabo de encontrar. Lo voy a escribir como raíz de 63 para no perder decimales. Entonces me va a quedar que el seno de alfa es seno de 60 sobre raíz de 63 por 6. Ese 6 que está ahí abajo dividiendo, multiplica. ¿Cuánto me da el seno de alfa? Voy a calcular. Eh, ya. Lo importante es que, pucha, yo no quiero alfa, quiero perdón, no quiero el seno de alfa, quiero alfa. Entonces, lo que hacemos es aplicar la función inversa. Lo voy a poner al tiro porque como no da exacto, sino va a variar mucho. Para encontrar alfa solito, aplicamos en la calculadora seno a la menos 1 de esta expresión. De seno de 60 por 6, la raíz de 63. Entonces yo calculo seno de 60, lo multiplico por 6, lo divido por la raíz de 63, ¿ya? Y a ese numerito que me da, que es un decimal 0,6546, bla, 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 aprieto en mi calculadora Shift, seno a la menos 1, y ahí me da el ángulo. Me dice que alfa en verdad vale 40,89 grados, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, estimados estudiantes. Espero que esto sea de apoyo para su estudio.